Buenas tardes, nosotras somos el grupo compuesto por Mireia Pérez, Patricia Pedis, Merce García, Ana Sánchez y yo, Astrid García, y a continuación y durante este vídeo vamos a explicar un Canva sobre todos aquellos aspectos relacionados con la lengua castellana y la literatura en el currículo de primaria. En primer lugar, yo me encargaré de explicar dos de las competencias específicas y sus propios criterios de evaluación, y mis compañeras explicarán lo siguiente. Primeramente, la primera competencia específica a explicar es el multilingüismo y la interculturalidad, que tratan de reconocer la diversidad lingüística y cultural de la Comunidad Valenciana, de España y también del mundo, a través del contacto con las diferentes lenguas del alumnado y del entorno. Asimismo, deben evitar prejuicios lingüísticos y valorar esta diversidad como una propia riqueza cultural. Dicho esto, los criterios de evaluación relacionados con esta propia competencia en el primer ciclo son reconocer que esta diversidad lingüística y cultural a través del contacto con las lenguas del alumnado y de su entorno. En el segundo ciclo es identificar la diversidad como una riqueza cultural, y en el tercer ciclo lo que se pretende es evitar ciertos prejuicios lingüísticos y valorar esta diversidad también como una riqueza cultural. Hola, soy Ana Sánchez Morate Palop y a continuación voy a hablar de las tres competencias específicas. La primera de ellas es la comprensión oral y multimodal, que consiste en comprender y valorar los textos orales y multimodales mediante la escucha activa. En cuanto a los criterios de evaluación, lo que se pretende es que estos textos orales y multimodales propios del ámbito personal, social y educativo sean a través de la escucha activa y se apliquen una serie de estrategias de comprensión oral y de reflexión sobre el contenido y la forma. En cuanto a los tres ciclos, en el primero de ellos se pretende comprender de manera guiada, en el segundo de ellos se pretende comprender e interpretar de manera guiada, y en el tercero de ellos se pretende comprender, interpretar y valorar de manera guiada los textos orales. En cuanto a la competencia específica 2, está la comprensión escrita y multimodal, que lo que se pretende es leer, comprender y valorar textos escritos y multimodales en los ámbitos personales, sociales y educativos. En cuanto a los criterios de evaluación, se pretende que estos textos escritos y multimodales propios del ámbito personal, social y educativo sean a través de una lectura de textos y se apliquen estrategias de comprensión lectora y de reflexión sobre el contenido y la forma. En el primer ciclo se pretende comprender de manera guiada estos textos escritos, en el segundo comprender y interpretar de manera guiada, y en el tercer ciclo se pretende comprender, interpretar y valorar de manera guiada estos textos escritos. En cuanto a la última competencia específica es la expresión oral, y lo que se pretende es producir mensajes orales sencillos con una coherencia y adecuación en el ámbito familiar, social y educativo. En cuanto a los criterios de evaluación, en este caso van los tres juntos, ya que se trabaja lo mismo, y lo que se pretende es producir de manera guiada mensajes orales que sean sencillos, con coherencia, cohesión y adecuación a través de situaciones de comunicación, como pueden ser en el ámbito familiar, social y educativo. Buenas, soy Mireia Pérez y a continuación procedo a exponer las siguientes competencias específicas. En primer lugar, voy a explicar la competencia de expresión escrita y multimodal. Esta consiste en producir textos tanto escritos como multimodales. Para ello, se deben utilizar diferentes estrategias, por ejemplo, de planificación, de textualización, de revisión y edición. Sus criterios de evaluación varían depende del ciclo en el que nos encontremos. Estos criterios consisten en producir textos de manera guiada. Además, deben utilizar un vocabulario apropiado y deben ser adecuados y coherentes. En el primer ciclo deben utilizar estrategias básicas de planificación. En el segundo deben utilizar además estrategias de planificación y revisión. Y por último, en el tercer ciclo deben utilizar las de contextualización y edición, aparte de las anteriores mencionadas. La siguiente competencia específica que voy a exponer es la de interacción oral, escrita y multimodal. Esta consiste en, como bien dice su nombre, en interactuar oralmente por escrito y multimodalmente. En el primer ciclo se pretende que interactúen de manera oral, escrita y multimodal,
a través de textos sencillos con un lenguaje respetuoso. Además, deben utilizar estrategias y resolver conflictos de manera dialogada. En cuanto al segundo ciclo, deben realizar los mismos aspectos que acabo de mencionar en el primer ciclo, pero de manera síncrona y asíncrona. Y por último, en el tercer ciclo, de manera asíncrona. Muchas gracias. Hola, yo soy Patricia Peris y a continuación voy a explicar la competencia específica de mediación oral, escrita y multimodal. Esta se caracteriza por mediar, adaptando y simplificando el lenguaje para transmitir mensajes básicos. Para ello, el primer ciclo dispone de un criterio de evaluación que sería mediar entre los interlocutores para procesar información básica y sencilla a través de situaciones comunicativas básicas como, por ejemplo, de los ámbitos social, educativo o personal. En el segundo ciclo sería el mismo criterio de evaluación, pero se le añadiría la utilización de estrategias de adaptación del lenguaje. Y por último, en el tercer ciclo sería exactamente lo mismo, pero también se le añadiría, además de la utilización de estrategias de adaptación del lenguaje, sino también estrategias de adaptación y simplificación del lenguaje. Por otra parte, tenemos la competencia específica de la lectura autónoma, en la que se caracteriza porque los alumnos lean de manera autónoma diferentes lecturas que vayan a ser de su gusto y agrado. Y para ello tenemos tanto en el primer y segundo y tercer ciclo, es decir, para toda la etapa de educación primaria, tenemos el mismo criterio de evaluación, que sería leer de manera autónoma diferentes obras y libros de temas diversos, atendiendo a sus gustos y necesidades de cada uno, y más tarde se haría una puesta en común de las experiencias lectoras. Muchas gracias. Hola, soy Merce García Llanes y voy a hablar de la competencia literaria. La competencia literaria implica la capacidad de leer y crear textos literarios sencillos que conecten con la cultura y la tradición. Esto no solo enriquece el aprendizaje, sino que también les proporciona una profunda conexión con el entorno cultural. Los criterios de evaluación de esta competencia son comunes en los tres ciclos y sería leer y producir textos con intención literaria, sencillos, con lenguaje cercano, contextualizados en la cultura y la tradición, como fuente de placer y de conocimiento. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de los saberes, que sería bloque 1, lengua y uso, bloque 2, estrategia comunicativa, bloque 3, lectura y literatura. También os voy a hablar de las competencias, que serían las competencias de comunicación lingüística, competencia plurilingüe, competencia matemática y competencia de ciencia y tecnología, competencia digital, competencia personal y social de aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia emprendedora y, por último, la competencia en conciencia y expresión cultural.